Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que analizamos, contamos, repasamos y sobre todo les explicamos toda la actualidad, todos los conflictos geopolíticos sobre la mesa, un día más en estos momentos, pendientes sobre todo del conflicto en Ucrania, del papel que está jugando Alemania, ojo con esto, después de que se filtrara conversaciones de altos cargos militares el pasado viernes, siguen las rencillas, sigue la tensión entre Alemania y Rusia con palabras en el día de hoy de Olaf Scholz, palabras también por parte de Rusia que dice que están demostrando la implicación de Occidente en este conflicto y pendientes también de los movimientos, de los ejercicios por parte de la OTAN, más de 22.000 soldados prácticamente en la frontera con Rusia, en una muestra más de que la tensión entre Rusia y la OTAN se está disparando. Pendientes de todo esto, hablaremos también de las palabras de Dmitry Medvedev, expresidente ruso, que dice que Ucrania es parte de Rusia directamente, descarta conversaciones con Zelensky y habla, de que la tensión con Estados Unidos está a un nivel incluso peor que la crisis de los misiles cubanos. Hablaremos de todo esto y, como saben, la semana pasada, en las últimas semanas, Transnistria ha sido sin duda uno de los temas principales, protagonistas, después de pedir protección a Rusia, después de querer unirse. Ojo porque hay más, ha salido Gagauzia también en las últimas horas, en los últimos días, pidiendo protección a Rusia y solicitando también unirse a la Federación Rusa. Enseguida hablamos de todos estos temas, desde luego preocupantes, tanto para Occidente como para Europa, pero empezamos poniendo el foco precisamente en Europa, en Alemania, en Olaf Scholz, y es que dicen que se trata de un asunto muy serio que van a investigar, así se están manifestando en concreto desde Alemania, después de la filtración por parte de muchos medios de una conversación confidencial entre altos mandos militares alemanes, evaluando, entre otros asuntos, el posible despliegue de misiles de crucero alemanes Taurus en Ucrania, también su operatividad sin apoyo en el terreno y su capacidad para destruir el puente de Kerch que une a Rusia con Crimea. La grabación de 30 minutos ha puesto en alerta a la Oficina Federal del Servicio de Contrainteligencia Militar, toda vez que sus analistas consideran, de hecho admiten, que real el contenido es explosivo en la reunión, con participación del inspector del Ejército del Aire, Ingo Gerzard, como preparación de una sesión informativa para el ministro de Defensa, Boris Pistorius, hablaba de si Ucrania podría llevar a cabo el uso de los Taurus sin el apoyo en el terreno de los especialistas alemanes. Es un asunto crucial, pues es una de las razones por las que Scholz se niega a suministrar los Taurus a Ucrania. Pendientes de la implicación de Alemania, después de las palabras también de Macron de la semana pasada, no se olviden, Occidente, Europa cada vez más involucrada en este conflicto y pendientes también. Las autoridades rusas han calificado de provocativas las maniobras de la OTAN puestas en marcha en las zonas más septentrionales de Finlandia, Noruega y Suecia, conocidas como Steadfast Defender 2024. En concreto, el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, ha afirmado que el país está siguiendo de cerca las actividades, una de las mayores llevadas a cabo por Alianza en el Ártico, al tiempo que ha recordado que Moscú cuenta con todas las herramientas para supervisarlas. Grushko ha aseverado que cualquier ejercicio, especialmente en la proximidad geográfica de la línea de contacto, aumenta el peligro de incidentes militares. Al mismo tiempo ha añadido que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la capacidad de defensa de Rusia. Así, ha lamentado que estas acciones solo contribuyan a una disminución de la seguridad europea y a crear riesgos adicionales en el escenario internacional. Se dispara la tensión entre Rusia y la OTAN, es evidente, y también hablamos de palabras que tampoco contribuyen a aliviar estas tensiones. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha afirmado este lunes que la situación actual entre Moscú y Washington supera la tensión presenciada durante la crisis de los misiles cubanos de 1962. Lamenta que a estas alturas no sea posible resucitar la antigua URSS, aunque amenaza con reunir las partes históricas de Rusia que dice deberían volver a casa. Esa ha sido la declaración de intenciones del expresidente, primer ministro y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, muy contundente este lunes a la hora de explicar en un foro con jóvenes al sur del país y con un mapamundi de fondo para ilustrarlo la nueva situación en la que Ucrania directamente ha dejado de serlo. Para Medvedev, el tablero mundial ha cambiado. Dice que Ucrania no es Rusia, que es un concepto que debería desaparecer para siempre, que Ucrania es definitivamente Rusia, es lo que ha afirmado el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Vladimir Putin. Afirma también que las conversaciones con el gobierno ucraniano solo serán posibles si reconocen la nueva realidad y descarta, como les decíamos, tener conversaciones con Zelensky, que están hablando básicamente de que Zelensky debería ser apartado en el caso de que en algún momento haya conversaciones, haya negociaciones. Miramos también a Gagauzia, en Moldavia. Se ha convertido en el segundo líder regional del país en solicitar la protección del presidente ruso Vladimir Putin, un nuevo quebradero de cabeza para Europa, para la OTAN, por si lo de Transnistria no fuera ya suficientemente grave. La gobernadora de Gagauzia, Eugenia Gutul, ha acusado a los líderes pro Unión Europea de su país de oprimir a los residentes pro-Kremlin de su zona. Lo ha hecho durante una reunión con el presidente del Senado de Rusia en Moscú, que tuvo lugar el viernes pasado. Según ha podido conocer la agencia Reuters, la cita se produjo después de que el Congreso de Transnistria solicitara a principios de esta semana que el gobierno de Putin implemente medidas para defender Transnistria, lo que provocó temores de que Rusia
pudiera actuar para invadir Moldavia, incluso provenientes de la inteligencia de Estados Unidos. Dice, en este caso Gagauzia, queremos seguir recibiendo apoyo de la Federación de Rusia, es lo que ha dicho Gutul a la presidenta Valentina Matvienko durante la reunión de este viernes, antes de solicitar el establecimiento de vuelos aéreos directos entre Gagauzia y Rusia. Más leña al fuego, más tensión entre Rusia y la OTAN. Parece evidente que se está disparando en torno a este conflicto el papel de Alemania, el papel de Francia, después de las palabras, de las amenazas por parte de Emmanuel Macron. Como ven, muchos temas que tratar durante los próximos minutos, como siempre, lo hacemos con los mejores expertos. Ya contamos con Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica. ¿Qué tal? Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer tenerte por aquí. Tenemos a Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas, Dolores. Hola, muy buenas tardes. Un placer. Y contamos con Adrián Celaya, presidente de EKE Group. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Un placer. Si te parece, Adrián, empezamos contigo. Como veis, tenemos temas para dar y regalar en el día de hoy. Empezamos poniendo el foco en Alemania, en las palabras de Olaf Scholz, esta filtración de conversaciones de altos cargos militares que hablaban pues de un ataque en Crimea, hablaban también pues del papel que está jugando Occidente, precisamente algo que vienes señalando tú durante mucho tiempo, Adrián, y que cada vez parece más evidente, ¿no?, la implicación directa de Occidente en este conflicto. Sí, lamentablemente yo creo que era algo previsible, ¿no? Noto un eco, no sé si vosotros también. Estamos bien, no te preocupes. Sí, bien. Lamentablemente digo que seguramente era algo previsible. Nosotros estábamos dando por seguros de que a medida que quedase claro que Rusia iba a ganar la guerra, Occidente no se iba a quedar quieto, ¿no? Sabiendo en base a qué criterios, en base a qué referencias se mueven, no ya la clase política de Occidente, sino fundamentalmente los que están detrás, es decir, Wall Street y la City, ¿no?, que no se iban a conformar con un contexto internacional que iba a suponer ya rápidamente aceptar ese mundo multipolar, la sustitución del mundo unipolar por un mundo multipolar, y una Rusia que ha sido un enemigo a destruir a toda costa durante 25 años, de pronto se iba a convertir en un enemigo todavía más fuerte, ¿no? Estábamos seguros de que era un contexto inaceptable y que, por lo tanto, se van a jugar todas las bazas para evitar que esto suceda o, en su caso, contrarrestarlo de alguna forma, ¿no? Por otro lado, claro, también ha sido repetido ya desde hace año y medio aproximadamente que cuando las potencias occidentales están pensando en dar un salto más en la escalada de suministro de armamento a Ucrania, pues se empiece diciendo que esto que se plantea no se puede hacer, luego igual sí, luego tal vez, y 2 meses después se hace, ¿no? Y esto es, yo creo que lamentablemente es el contexto en el que estamos, ¿no? Todo empezó con ese chivatazo del primer ministro de Eslovaquia sobre que existían conversaciones sobre esa intención de desplazar tropas regulares a Ucrania. Luego apareció inmediatamente Macron diciendo que no era una idea que había que descartar. Todas las declaraciones de distintos líderes, en principio a la contra, no todos, ¿no?, pero los principales líderes europeos, pero luego enseguida han ido apareciendo matizaciones, de tal forma que, claro, esto se está sucediendo de una forma tan rápida que, si no fuese porque estamos hablando de que estamos poniendo en riesgo la vida de cientos de millones de europeos, pues que esto es casi una película de Gila, ¿no? Porque lo que se dice un día se rectifica al día siguiente, ¿no? Y lo que dijo Macron y luego reafirmó, y los que le habían llevado la contraria luego dicen que no le llevan la contraria, pero no tanto, y ahora ya se está hablando pues poco a poco de ir tomando medidas cada vez más próximas a lo que estaba planteando Macron. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin, también, y ha dicho, bueno, que no es una idea que haya que descartar y que si Rusia gana la guerra va a haber un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Pues más claro no se puede decir, pero tenemos también, como ha habido un movimiento de dos F-16 y un F-35 desde Rumanía, ya que son aviones de la OTAN, pasando sobre el territorio de Ucrania y llegando hasta Crimea en vuelos de reconocimiento. Lo están haciendo, simplemente intentando trabajar a la opinión pública de forma progresiva, pero está claro cuáles son las intenciones. Sobre esta filtración de esas conversaciones entre oficiales alemanes estudiando
el contexto de un posible ataque a Crimea, bueno, se puede, por un lado, ha surgido la inquietud, digamos, de que si hay una filtración, pero las intenciones están claras. Desde la OTAN, un oficial de la OTAN ha hecho referencia a que los alemanes no son de fiar por el nivel de infiltración que tienen, ¿no? En cuanto a confidencialidad, no son de fiar, y es muy posible, esto se está comentando también, que esté haya casi una guerra abierta dentro del propio ejército de Alemania, que está intentando de alguna forma ellos mismos sacar todos estos temas para ver si frenan lo que están viendo, que es una clara voluntad política de los líderes políticos europeos de ir a más en esa escalada en Ucrania, que todos sabemos a dónde nos va a llevar. Lo último que se ha dicho es que muy posiblemente, bueno, ha sido una serie de declaraciones diciendo, bueno, vamos, pero entonces, en principio vamos de otra forma, o vamos a una segunda línea, o vamos a un espacio donde no vamos a tener que disparar, ni nuestros soldados van a estar directamente amenazados. Evidentemente, esto es lo que siempre se dice en un primer movimiento, sabiendo que después del primer movimiento viene el siguiente. Lo último que se ha dicho es que se intentaría colocar a los soldados de la OTAN en el frente norte, de tal forma que 100.000 soldados ucranianos se puedan liberar para digamos, para ser ellos masacrados como están siendo masacrados en el frente del este. Con esto, si lo hacen, no van a conseguir más que ganar tiempo y al final obligar tanto a la OTAN como a Rusia a ese enfrentamiento directo que todos estamos teniendo, pero que, ya digo, las élites europeas, yo estoy hablando más de las élites corporativas que de las élites políticas, no tienen y no van a tener, desgraciadamente, ningún reparo en que suceda, en apostar por que suceda, ¿no? Dolores, ¿cómo ves tú la situación? Porque como bien ha explicado, como bien ha detallado Adrián, pues parece cada vez más límite con el papel de Alemania, con el papel de la OTAN, con esta idea, ¿no?, de enviar soldados a luchar a Ucrania. ¿Nos están llevando a una guerra, Dolores? ¿Hay solución? Porque parece que, sobre todo en los últimos pasos, cada vez nos están acercando más. A ver, nos están llevando a una guerra, no, la guerra ya estaba ahí desde el principio y además ha sido desde la intervención de Rusia, tal como lo define Rusia. La guerra ya estaba mundializada desde el minuto cero, que repito, eso no significa que sea una tercera guerra mundial. Porque, a ver, cada uno de los países de la OTAN que están interviniendo y están interviniendo desde el principio tienen un objetivo diplomático diferente. El caso de Estados Unidos está muy claro. Además, Estados Unidos fue el que decía desde el principio que Rusia iba a intervenir. Y Estados Unidos lo que quiere es neutralizar el posible poder global que pueda estar recuperando Rusia. Los países europeos de la OTAN, evidentemente, como se trata de una intervención o de una guerra en propio continente europeo, lo ven de una manera distinta a Estados Unidos. Por lo tanto, están tomando posiciones distintas a Estados Unidos, porque es que son países que están próximos a Rusia. Y en relación a Alemania, vamos a ver, Alemania por una parte parece como si hubiese estado haciendo una especie de Ostpolitik de la década de los 60, pero al mismo tiempo es que Alemania está donde está y tiene los aliados que ha tenido. Y el chivatazo este que se ha producido, pues suena un poquito, los chivatazos muchas veces sirven para neutralizar la acción del contrincante, y me da la sensación que eso es lo que se está buscando con Alemania. Alemania es esencial en este conflicto y puede frenar muy bien la posible escalada, aunque al mismo tiempo Alemania es aliada de quien es aliada, por lo tanto también tiene que seguir esas líneas directrices. Pero la guerra ha estado ahí desde el mismo momento, vamos a ponerle fecha, el 24 de febrero del 2022. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente se está escalando, pero se está escalando manteniendo los mismos objetivos diplomáticos
por parte de todos. Es decir, Rusia sigue manteniendo sus objetivos diplomáticos, lo que quiere conseguir con esta guerra. Estados Unidos sigue manteniendo sus objetivos diplomáticos, lo que quiere conseguir con esta guerra, que cada vez se está diciendo que es una guerra por procuración, y los países europeos de la OTAN, lo más importante, siguen igualmente con los mismos objetivos diplomáticos. Probablemente este chivatazo, bueno, pues aparte es que no sé cómo se ha podido filtrar, y lógicamente que Alemania lleve a cabo una investigación, puede neutralizar, al menos coyunturalmente, determinadas ayudas de los países occidentales a Ucrania. En cuanto a la propia intervención de la OTAN en suelo ucraniano, es que ha estado ahí desde el principio. Que aumente el apoyo, pues efectivamente, que eso puede producir, que es una escalada, claro que sí. Yo no sé exactamente, como dice Rusia, que estamos en un momento como ocurrió con la crisis de los misiles de Cuba, porque en aquel momento se planteó que estuvimos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Yo no creo que sea exactamente así, porque el contexto internacional ha cambiado, evidentemente. No es para nada el mismo, pero vamos a ver que hay un intento, se está intentando redefinir las fronteras en Europa, sí, incluso se está hablando desde algunos países la posibilidad de que hay que ir a una conferencia al más alto nivel sobre fronteras en Europa. Entonces, bueno, no sé muy bien. Estamos en un punto muy álgido, y el hecho de llevar a los países europeos a la OTAN y meter tropa allí, yo no sé lo que considera la opinión pública europea, porque una cosa es apoyar a Ucrania y otra cosa es ir a morir a Ucrania. Son dos cosas muy distintas. No creo que en relación a la segunda parte, en este sentido, Ucrania vaya a recibir un gran apoyo, y los países europeos se pueden encontrar a nivel interno con unas divisiones importantes, porque además para llevar a cabo todo eso también hay que cambiar la economía. No podemos seguir manteniendo la economía como la tenemos. Hay que hacer una economía de guerra, y eso va a influir sobre nuestro estado del bienestar, sobre el Producto Interior Bruto y lo que ello implica. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento crucial donde se trata de decidir bien, y ver qué posibilidades se tiene de parar la guerra. O dicho de otra manera, este conflicto, que en este momento es un conflicto bélico, llevarlo por otras vías, porque el conflicto ya está ahí, pero gestionarlo de otra manera. ¿Qué ocurre? Que claro, para gestionar este conflicto, yo creo, en el punto en el que nos encontramos, hay que contar con Rusia. Por mucho que diga Rusia lo que esté diciendo en este momento, o por mucho que consideren los países occidentales, incluido Estados Unidos. Miguel Ángel, ¿cómo ves tú la situación en este conflicto? ¿Cómo se puede parar la escalada? Como bien están apuntando tanto Dolores como Adrián, bueno, pues parece evidente pues que el conflicto está yendo a más, y como bien decía ahora Dolores, no es lo mismo apoyar a Ucrania que ir a morir a Ucrania, y parece que hay varios países pues que están empezando a apuntar hacia esa línea. En un conflicto bélico solo hay dos maneras de acabarla: o gana uno o gana otro, o la segunda, llegar a algún tipo de acuerdo en el modo que se quiera llamar, acuerdo de paz, armisticio, de las maneras que sean. No hay otra alternativa, ¿no? Dado que lo primero parece bastante complicado, es decir, que gane uno, que en este caso si fuesen los ucranianos con el apoyo de los europeos, eso está completamente descartado, de la OTAN, perdón, y que ganen los rusos, que sería llegar hasta las últimas fronteras de Ucrania, también está descartado. Solo queda lo tercero, que es llegar a algún tipo de acuerdo. Ese tipo de acuerdo tiene que ser un acuerdo diplomático, no queda más remedio. Los avances que está teniendo Rusia nos parecen mucho, porque estábamos con las líneas prácticamente inamovibles, pero realmente son ridículos. La línea de frente es disparatadamente grande.
el consumo de armamento, munición y vidas humanas es salvaje, y parece que tiene muy poco sentido que esto llegue adelante. Yo estoy completamente, lo he dicho varias veces, estoy completamente seguro de que no va a haber una tercera guerra mundial. Estoy completamente seguro, además, de que no van a enviar tropas de tierra los europeos. No obstante, yo creo que a Macron tampoco se le ha leído lo suficientemente bien o no se le ha escuchado. Yo no hablo francés, por lo tanto lo he escuchado traducido. Doy por hecho que estaba bien. Pero Macron lo que ha dicho es que quería enviar cuerpos de intendencia y equipo de apoyo. No quería enviar tropas, es decir, lo que se suele llamar infantes. Pero bueno, referente obviamente que estamos viviendo una guerra, es lo que los militares llaman una guerra proxy, donde uno de los contrincantes, o los dos, en este caso uno de ellos, combate a través de un tercero. La OTAN combate o intenta combatir a Rusia a través de tropas ucranianas, que son los que ponen la fuerza humana, mientras que las tropas de Occidente ponen el armamento y el material. Claro, el tema está en que se empiezan a cansar los occidentales de gastar tanto dinero, empiezan a tener el foco en otro sitio, ya no sale esto en los telediarios y los políticos se encuentran con la problemática de que tienen que destinar los mismos fondos, que son los que los ciudadanos aceptan, a varios frentes diferentes. En el último caso, los famosos 60 y tantos mil millones americanos, esos ya van a tres partes diferentes, van a Taiwán, van a Ucrania y van a la zona de Israel y Gaza. Por lo tanto, ya empiezas a quitarle el foco y el principio, obviamente cosa de lo que se aprovecha Ucrania. Yo también he dicho desde el principio que esto no era un tema de defensa de determinadas personas o de rusos parlantes. Esto era un tema de que determinadas personas provenían de la antigua KGB, de la época del golpe de Estado, que no fueron limpiados porque todavía sus cargos no eran suficientemente relevantes. Ejemplo, Putin, que se libró por poquísimo de ser barrido, porque su jefe sí fue, porque era uno de los que estaba en el triunvirato, y bueno, pues entienden, lo ha dicho Medvedev, entienden que la URSS es en sí una nación, no una confederación de repúblicas, y que luego cada una tomó su idea diferente. ¿Dónde vamos a llegar? Pues vuelvo al tema, no lo sé. Lo que sí tengo muy claro, es que desgraciadamente acabaría esto muy mal si los rusos lograsen avanzar hasta las fronteras finales de Ucrania o si los ucranianos lograsen avanzar hacia las antiguas fronteras de su país. Por lo tanto, parece ser que lo único que queda en el medio es o bien algún tipo de tratado o seguir así por el resto de los días, cosa que yo lo veo que es totalmente inconcebible. Yo ya viví una guerra que fue la de Irán-Irak, que estaba en una situación parecida a esta, y un buen día se acabó, porque obviamente se dieron cuenta de que no tenía sentido los dirigentes de cada uno de los países. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con este conflicto en Ucrania. Lo que es evidente es el papel que está jugando la OTAN. Y por cierto, ha empezado sus ejercicios militares, ha empezado el Steadfast Defender cerca de las fronteras con Rusia. Hay ya respuesta por parte de la Federación Rusa. Adrián dice pues que son unos ejercicios provocativos, que van a defender la soberanía de su país y que en el momento en el que traspase las fronteras pues habla de incidentes militares. O sea, parece que es un paso más en esta escalada, más allá de las palabras de Macron, de esta filtración de Alemania. También han empezado estos ejercicios que son los mayores desde la Guerra Fría, o sea que no es una tontería, ni mucho menos, Adrián. Sí, bueno, en principio unos ejercicios son unos ejercicios y esto no tiene por qué, en teoría, ir más allá, pero también es cierto que, como vosotros habéis dicho, son unos ejercicios de una dimensión desconocida y son hechos son realizados en un espacio geográfico muy concreto junto a las fronteras de Rusia y en un momento también muy concreto. Y por lo tanto, independientemente de lo que sean las intenciones de una y otra parte, los riesgos son evidentes de que esto pueda, pues porque se pretende o no se pretende, pueda degenerar en algo más, ¿no? En principio no tiene por qué, aunque no hay que descartar nada en este momento de ninguno de los dos bandos. Yo creo que hemos llegado ya a un nivel
de agresividad y a un nivel de percibir al otro enemigo como alguien a destruir a toda costa, que yo creo que sinceramente que ahora ya todo es posible, porque una vez que piensas que el otro te puede destruir, pues tú ya te sientes legitimado para cualquier tipo de movimientos, un movimiento que pueda degenerar en una escalada, pero bueno, yo inicio el movimiento y le obligo al otro a dar el siguiente movimiento que me da a mí el pretexto para dar un paso más allá. Yo creo que son cosas que ya en este momento pueden pasar por parte de cualquiera de los dos bandos. Este comentario de Medvedev sobre la crisis de los misiles, pues la verdad es que nosotros mismos lo hemos dicho hace mucho, efectivamente. Hemos dicho no solo eso, que el nivel de peligro actual, desde nuestro punto de vista, hablo ahora de Kai Center, es mayor que el de la crisis de los misiles del 62. ¿Y por qué? Porque entonces teníamos detrás a dos potencias enfrentadas, sí, por el control del mundo de alguna forma, pero que se sentían muy fuertes. Las dos, por distintas razones, se sentían muy fuertes. Mientras que ahora tenemos un Occidente extraordinariamente débil y una élite que controla Occidente, que se está apoyando en un modelo de desarrollo que está agotado, que las propias élites lo han reconocido repetidamente, las propias multinacionales están diciendo, llevamos en Europa en concreto 15 años sin crecimiento, con un crecimiento de la renta per cápita por debajo del 1%. Es una situación, ya lo dijimos el otro día, de estancamiento muy superior al estancamiento que tuvo la economía de la Unión Soviética antes de disolverse. Para que nos hagamos una idea de cuál es nuestra situación real, de la que apenas hablamos, y que se mantiene porque tenemos una élite donde no hay oposición. Tenemos una élite política totalmente identificada con el sistema, no hay realmente oposición, todo el mundo está de acuerdo con el modelo en vigor y por eso no estalla políticamente a corto plazo, pero es un modelo que está agotado y las élites occidentales saben que están en una situación tremendamente débil por ese agotamiento del modelo, por ese choque geopolítico con los países emergentes, y esto los hace extraordinariamente peligrosos. Más de una vez se ha comentado que en ese tránsito del mundo unipolar al multipolar estamos ante, si se quiere, ante el final de un imperio, y los finales de los imperios siempre han sido muy peligrosos. El imperio que siente que está perdiendo el poder puede estar dispuesto a cualquier cosa para evitar que eso suceda. Y esto es un diferencial fundamental con respecto a la crisis de los misiles de los años 60. Es una situación en la que esa élite, ya digo, en vez de buscar la negociación a toda costa, pensando que el resultado de esa negociación pues quede un poco más allá o un poco más allá, pero no va a afectar a su futuro de forma radical, en este momento se encuentra ante una situación de supervivencia en la que están convencidos de que o ganan en este conflicto con los países emergentes o van a desaparecer como élite, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que hace sensiblemente más peligroso al contexto actual, ¿no? Dolores, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? ¿La situación es más complicada que en la crisis de los misiles cubanos? ¿Más peligrosa? En parte sí, porque vamos a ver, en la época de la crisis de los misiles de Cuba hay un organismo internacional perfectamente establecido con un altísimo nivel de institucionalización y ahora no. Desde la implosión de la Unión Soviética existe una crisis muy profunda y yo todavía no he visto emerger ningún tipo de orden internacional. Lo que pasa que también la crisis de los misiles de Cuba lo que puso de manifiesto es que se puede llegar a una negociación y a una resolución pacífica del conflicto. A mí me da muchísimo miedo pensar en algo y es que efectivamente, es verdad, cuando se está en crisis existe muchísimo peligro y además en ese sentido se puede ver la guerra como una solución. Me cuesta, es que, a ver, realmente no, aunque sé que eso está ahí, que las élites se vuelven cada vez más peligrosas pues porque están en crisis y además no encuentran una solución a esa crisis, es que no quiero pensar en esa posibilidad de que por eso efectivamente esta guerra por procuración nos lleve todos a una guerra en Europa, porque sería realmente para revolverse. Pero sí que es verdad que es una situación tremendamente peligrosa, pero lo es desde 1991, o sea, cuando el sistema entra en crisis, con la implosión de la Unión Soviética, con la desaparición de la Yugoslavia de la segunda posguerra y con la unificación alemana.
y de hecho seguimos gestionando esa crisis. Y lo he dicho en otras ocasiones, desde ese mismo momento Europa e incluso el mundo occidental piensa en términos de guerra. No es que haga la guerra, sino que piensa en términos de guerra, es decir, se vuelve tremendamente conflictiva. De hecho, cuando implosiona la Unión Soviética, los fantasmas a los que se enfrentan los europeos de la integración de la Unión Europea, que tienen que convertir a la Unión Europea en el instrumento jurídico internacional de la unificación del continente, y que en gran medida lo han logrado, se enfrentan a los fantasmas de la Primera Guerra Mundial. Luego sí que es verdad, estamos en un contexto internacional completamente distinto, se lleva a cabo un movimiento de fronteras, pues se dice que por primera vez en el continente sin derramamiento masivo y general de guerra, pero es que seguimos gestionando esa crisis, y al gestionar esa crisis seguimos pensando en términos de guerra, porque es verdad que en Europa ha habido guerra. No ha afectado de una forma directa a los países occidentales, pero claro que nos hemos tenido que enfrentar a la guerra. Pero yo no quiero pensar en una guerra, de verdad. No quiero pensar en una guerra generalizada, aunque reconozco ese peligro, y sobre todo cuando no se encuentra una solución, pues el comportamiento agresivo pues se profundiza y nos volvemos más peligrosos. Pero bueno, yo creo que, sigo pensando en que es posible una negociación diplomática. Es verdad que las negociaciones diplomáticas no lo solucionan todo, ni muchísimo menos, y muchas negociaciones diplomáticas incluso lo que hacen es congelar los conflictos y luego saltan por otro lado, como está pasando aquí. No olvidemos que esta guerra en Ucrania es una guerra que en realidad no es tanto del 2022, sino del 2014. Es decir, ellos llevan en guerra no desde el 2022, sino desde el 2014, y han ido poco a poco. Entonces, es verdad que a veces las negociaciones diplomáticas lo que hacen es congelar o localizar los conflictos, y luego pues van estallando por otro lado, pero que es una situación de crisis tremenda, totalmente, y que lejos de da la sensación que lejos de gestionarla estamos profundizando más en la crisis. Pero claro, es que profundizar en esa crisis es también hablar del armamento nuclear. Cuesta mucho pensar que ante una guerra generalizada ese tipo de armamento no se pueda utilizar, y ya sabemos pues las consecuencias que se pueden producir sin llegar exactamente a un holocausto nuclear. Entonces a mí me cuesta muchísimo trabajo pensar en esos términos, mucho trabajo. Y bueno, habría que neutralizar todo eso. Pues vamos a ver qué ocurre. Decía Rusia que en el caso de que esto suceda, en el caso de que enviaran tropas a Ucrania, Occidente enviara tropas a Ucrania, pues sería una catástrofe global, que es precisamente lo que apuntas, Dolores, con el armamento nuclear, ¿no? Es evidente lo que sucedería. Miguel, ¿qué te parece esta afirmación por parte de Medvedev? Compara esta crisis con la de los misiles cubanos y dice que la situación de ahora es peor. ¿Cómo lo ves? Porque desde luego no parece pues que sea muy posible una negociación cuando haces afirmaciones de este tipo, ¿no? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver la situación, lo de Medvedev es una butad total. O sea, no tiene nada que ver la situación de la crisis de los misiles cubanos con esta actual, en absolutamente nada. En ese momento Rusia tenía todavía un presidente nuevo que estaba intentándose asentar después de unos conflictos internos cuando muere el dictador Stalin. Esa situación además veníamos de la época donde había acabado la guerra de Corea, o la guerra de Corea estaba en los últimos coletazos, estaba reorganizándose el mapa a nivel mundial, los cubanos que están próximos pues pensaban que podían tener una situación de fuerza. No tiene nada que ver con la situación actual. Mientras que Khrushchev, el poder era muy relativo y se vio porque luego fue derrocado, el de Putin es absoluto. Totalmente absoluto. Putin es el único que manda en Rusia. Nada que ver con lo que ocurría en la época de Khrushchev. Nada, absolutamente nada que ver. Vamos a ver, Putin será lo que sea,
Y yo le pongo todos los calificativos negativos. Sé que mucha gente piensa que es maravilloso y yo le invitaría a que se fuese a vivir con él. Pero hombre, ¿por qué va a empezar una guerra mundial si no tiene una necesidad, sabiendo cuáles son las consecuencias? ¿Y la van a empezar los occidentales? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Solamente podríamos entrar en un conflicto en el caso de que esto se llegara a máximos. Insisto, que los rusos pudieran ocupar toda Ucrania y las fronteras occidentales de Ucrania se viesen amenazadas, o bien que Ucrania, con apoyo de la OTAN, del tipo que sea, volviera a conquistar las zonas que ellos han conquistado y la situación política de Putin dentro de su propio país estuviese o quedara debilitada. Punto. Mientras tanto, podemos decir todo lo que queramos decir, la gente dirá, será una raca de barbaridades, pero ahí quedará porque, vamos a ver, ¿por qué? Es decir, Putin va a tirar un arma nuclear. ¿Por qué la van a tirar los occidentales? Es que simplemente hay que buscar un paso más allá. Luego hay una cosa que antes la ha comentado Dolores, la quería comentar y además es que las comparto. En situaciones de alta relevancia de personas, cuando están hablando, existen solamente dos tipos de cosas. Las filtraciones, ¿de acuerdo? Y los chivatazos. Las filtraciones es de que hay un enemigo dentro de la casa que tiene unos intereses contrarios a los del grupo y lo que hace es que lo cuenta adecuadamente en el sitio que le puede beneficiar. Y los chivatazos son los que se cuentan de una manera preparada, que pueden significar que hayan sido verdad o sencillamente que no hayan sido verdad y que interese contarlo. Lo estamos viendo todos los días en las películas que nos ponen en la televisión sobre los servicios secretos, tanto de un lado como de otro. Esto huele a un chivatazo, no a una filtración. Esto no huele a que se reúnan determinados políticos o militares de alto nivel y que haya entre ellos un enemigo que lo cuente, ni que les hayan puesto debajo de la mesa un micrófono. Esto huele a que se interesa, para los motivos que sea, de los estrategas, que no, curiosamente no me llaman para explicarme lo que hacen, aparentemente que hay gente que parece que le llaman, pero a mí no me llaman, huele a eso. A más que otra cosa es que nos interesa mandar este mensaje con el propósito estratégico que sea, que como yo no tengo la foto completa, no soy capaz de valorarlo si ha sido una estupidez o no lo ha sido. Lo siguiente, ¿realmente Macron es tonto? Pues no, estoy completamente convencido que no. A pesar de que haya gente que diga que es absolutamente tonto. Pues no, la historia ha demostrado que de tonto no tiene un pelo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué lo dice? Pues tendrá un motivo estratégico para decirlo. Entonces, porque realmente nos pensamos de que Macron va a soltar eso sin haberlo pactado previamente con los líderes más importantes. No que haya llamado al primer ministro español, pero que haya hablado con los americanos, con los ingleses, con los alemanes. Pues tiene que tener algún motivo. Yo no me creo que esto sea un verso suelto por ahí que ande diciendo cosas de este tipo. Pues enseguida analizamos todo esto, enseguida miramos también a más palabras de Medvedev. Dice que Ucrania es parte de Rusia, directamente dice, bueno, pues que Ucrania ha dejado de existir. Enseguida hablamos de todo esto, precisamente estamos hablando de conversaciones, de negociaciones, parecen difíciles, se decía el propio Medvedev, que no tienen nada que hablar, que no tienen nada que negociar con Zelensky. Hablamos también enseguida de Gaguzia, después de que Transnistria fuese protagonista la semana pasada. Hay más países que están pidiendo ayuda a Rusia y a Vladimir Putin. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442.
¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya estamos de vuelta en Entonces Geopolítica, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, pendientes de las palabras de Dmitry Medvedev, expresidente ruso, que dice literalmente: el tablero mundial ha cambiado. Eso de que Ucrania no es Rusia, es un concepto que debe desaparecer para siempre. Ucrania es definitivamente Rusia. Adrián, ¿cómo valoramos estas palabras del expresidente ruso, el primer ministro, que parece que va un paso más allá? Bueno, dice prácticamente pues que Ucrania ya es parte de Rusia, ¿no? Da por hecho que han ganado la guerra y que la van a anexionar prácticamente. Entiendo eso de sus palabras. Sí, bueno, a Medvedev le corresponde esa función de hacer declaraciones radicales en cada momento, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, claro, son declaraciones seguramente animadas por el contexto, que es, bueno, un poco matizando lo que se ha dicho antes, ¿no? En mi opinión está claro que Rusia tiene ganada la guerra y que precisamente es eso lo que está generando todas estas reacciones en Occidente de que tenemos que hacer algo antes de que Rusia gane, ¿no? Y claro, en ese contexto efectivamente es cierto que los avances que se están produciendo en distintas líneas del frente en este momento no son territorialmente significativos, pero sí lo son pues, por lo que están revelando en sí mismos, ¿no? Son avances que se están realizando sin ofensivas, es decir, en los que es la propia debilidad relativa con respecto a las fuerzas de Rusia de las fuerzas de Ucrania lo que está favoreciendo, haciendo fácilmente el avance de Ucrania, sobre todo en el oeste de Avdiivka, porque pues, prácticamente se está desmoronando hay un colapso parcial, si se quiere, del ejército de Ucrania, pero es que las fuerzas occidentales de la OTAN saben perfectamente qué es lo que hay detrás, y es un ejército prácticamente ya destruido, una economía que solo se mantiene con aportaciones exteriores. Saben que esto no va a durar mucho, ¿no? Y esto es lo que está disparando, pues igual que estas declaraciones de Medvedev, todas estas movimientos o declaraciones de la OTAN en el sentido que vamos a hacer para impedir que todo esto pase, ¿no? Bueno, de cualquier forma, nosotros siempre hemos dicho desde que el momento que queda claro, estratégicamente claro, que Rusia va a ganar la guerra, que el futuro de lo que sea Ucrania lo va a decidir Rusia. Es una consecuencia de la guerra. Entonces, no sabemos exactamente esto qué puede ser. También sabemos que hay ambiciones territoriales sobre una parte del oeste de Ucrania, de otros países del entorno, incluyendo Polonia o Hungría, ¿no? Y que, bueno, pues puede terminar en una participación de una parte de Ucrania que, si vamos, claro, a lo que era el territorio histórico de lo que era claramente Ucrania, pues sería una región central exclusivamente de lo que antes era el Estado de Ucrania, ¿no? Pero vamos a ver, el que exista Ucrania o no a partir de ahora, el que esa Ucrania sea un Estado que mire a Occidente o que mire al bloque oriental o que mire hacia Rusia, pues puede depender de muchas cosas, pero supongo que la potencia que gane, que
que nosotros tenemos claro que va a ser Rusia, organizará el terreno de conformidad con esos criterios, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues eso, lo que era Ucrania hasta el golpe de Estado del 2014, que era un territorio donde se turnaban pues gobiernos prorrusos y vamos a decir, pro-occidentales, por denominarlos de alguna forma, ¿no? Quiero decir que esa división estructural existe y dependiendo de cuál sea la configuración institucional que se le dé, pues es perfectamente posible que el territorio que siga siendo Ucrania acabe pues mirando a Occidente o mirando más hacia Rusia, ¿no? Con lo cual yo creo que todo está abierto y supongo que en la propia Rusia pues están definiendo pues cuál es el futuro institucional en el que están pensando, ¿no? Dolores, ¿cómo ves estas palabras de Medvedev? Escuchaba en el chat que decían que es algo así como el Macron ruso. No sé si te parece acertada esta comparación. Yo, no, Macron de tanto no tiene ni un pelo y yo sí que es francés. Después de que me dijeron desde España lo que había dicho Macron y enviar tropas allí a Ucrania, después le oí si efectivamente es muchísimo más matizado. Además, la diplomacia francesa es muy fina y efectivamente Macron no dice lo que dice si previamente no ha hablado con sus aliados, aunque luego sí que es verdad que los aliados pues muestran sus diferencias los unos con los otros. Por otra parte, por eso para nada creo que el uno se parezca al otro. No. Luego, por otra parte, yo también soy de la opinión que Rusia ya ha ganado la guerra. Lo que pasa que ahora hay que sentarse y delimitar la victoria. ¿Eso qué significa para los occidentales? ¿Cómo salir de ahí sin que se note demasiado que Rusia ha ganado la guerra? Y también está el tema de la humillación, digamos, del que ha perdido. Hay que darle una perspectiva política al que la ha perdido, que en este caso son los ucranianos. Y luego está la cuestión que se muevan los países de Europa Central y Oriental, sus fronteras hacia Ucrania. Eso no lo van a querer, ni lo van a permitir, pienso yo, los propios occidentales, es decir, los propios aliados de los países de Europa Central y Oriental no lo van a permitir. Hay un principio sagrado en el derecho internacional, lo que pasa que luego los estados hacen con los principios sagrados lo que ellos consideran, que es la inviolabilidad de las fronteras. Digo, que luego hacen con ello lo que quieran. Esto no ha sido una guerra generalizada, aunque sí tiene una dimensión mundial, pues por los actores que están implicados, y el movimiento de fronteras en ese sentido es una continuación del 2014. En 2014, cualquiera que viese el mapa de Ucrania y Rusia, sabíamos, digo porque lo dijimos allí en 2014 y nos llamaron cosas muy raras, pues poco más o menos que éramos prorrusos y pro Putin y no sé qué, no sé cuánto. El caso es que en 2014 ya dijimos, se va a meter, es decir, va a unir Crimea con Rusia, como haciéndose con el mar de Azov y haciéndose con el estrecho de Kerch. Eso vamos, lo dijimos en 2014, no nos gusta que se haya cumplido, evidentemente, pero así ha pasado. Entonces, ahora vamos a ver, es cómo salir de ahí sin que se note demasiado que Rusia ha ganado y sin humillar realmente del todo al que ha perdido, porque hay que darle una perspectiva política al que ha perdido, evitando al mismo tiempo que determinados países de Europa Central y Oriental no caigan en la tentación de pedir un movimiento de fronteras, porque eso enfrentaría a los propios aliados, es decir, los países europeos más occidentales con los países de Europa Central y Oriental. Yo creo que ahora se está en el punto de a ver cómo salimos y cómo salimos de una forma honrosa, pero todos, y dándole una perspectiva política, como es lógico, a los propios ucranianos, que ya
perdieron territorio en el 2014 y que ahora han perdido muchísimo más, y que Rusia, considero que eso no lo va a soltar, porque ese era su objetivo desde el 2014, entrar en Crimea y unir Crimea a Rusia, hacerse con el mar de Azov y, por supuesto, controlar por completo para ella sola el estrecho de Kerch. ¿Esto cómo se consigue? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo en el que es evidente, ¿no?, que Rusia es la ganadora y que Ucrania conserve cierta dignidad? Negociando. No, a Miguel le he preguntado, perdona, un poco dónde puede estar la solución, el término medio en esta negociación. Parece complicado, Obviamente, si se lo preguntas a un ucraniano, te va a decir que quiere recuperar absolutamente todo, desde hasta las fronteras previas al 2014, y si se lo preguntas a un ruso, lo que te dice es que quiere llegar hasta la frontera occidental, al menos, y que después ya se cogerían Moldavia de camino, ya que están ahí. En una negociación no hay nunca nadie que gane, porque entonces no es una negociación, es una imposición. Entonces, la verdad es que no lo tengo absolutamente nada claro. En este caso, lo que sí tengo claro es que esto es un tema entre los occidentales, que son los que están apoyando a los ucranianos, y los rusos. Desgraciadamente para los ucranianos, que son los que están poniendo las vidas humanas, tienen muy poco que decir, porque si los occidentales les abandonan, es que no tienen ni para comer. Ucrania hoy por hoy es un estado fallido. Necesita, hasta para pagar a los barrenderos, necesita el dinero occidental. Es una desgracia que uno de los principales graneros de Europa se vea sometido a una situación así, pero es una realidad. Entonces, cuando en algún momento, yo lo que creo, pero es que si hay en algún momento algún contacto por parte de los rusos que parezca que están dispuestos a algún tipo de acuerdo para manteniendo las líneas actuales, las fronteras actuales como líneas definitivas, pues a partir de ahí se puede conseguir algún tipo de acuerdo. Lo que veo clarísimo es que las peticiones que hace Zelensky no van a ocurrir. Ellos no pueden solos, y la entrada de tropas en la OTAN, que sí podría, porque el ejército ruso, con todo lo que se dice, es un ejército que no tiene nada que ver con el que había en la Guerra Fría, es un ejército del tamaño aproximadamente del inglés, pero muchísimo menos tecnológicamente avanzado que los ingleses. Por lo tanto, es un ejército muy débil, que no aguantaría en manos de las tropas de la OTAN nada, absolutamente nada, con el armamento que tienen fundamentalmente los americanos y los ingleses. Arrasarían, ¿no? Pero eso obviamente conllevaría a lo que todos ya sabemos y nadie desea. Y yo creo que nadie en Occidente está deseando que mañana Rusia sea occidental. Como nos da a todos exactamente igual, pues que se lo quede. No queremos para nada, ni además yo creo que haya pretensión por ningún momento, por nadie, que haya pensado el que haya que emprender ningún tipo de conflicto para derrotar a los rusos en absolutamente nada. Recuerdo que fueron los rusos los que se empeñaron en una movilización en noviembre de tropas. Fundamentalmente empezaron por Bielorrusia, pero también luego la llevaron al sur, las que empezaron con esto, y que la pretensión era primero llegar hasta Kiev, después como mínimo me quedo con Odessa, de tal manera de que le corta a Ucrania la salida al Mar Negro, y si ya definitivamente veo que no puedo quedarme con Odessa, por lo menos me quedo donde estoy, que me quedo con todo el Lugansk, todo el Donetsk, y por supuesto me quedo en Ucrania, donde obviamente ellos, cuando construyeron el puente en el estrecho de Kerch, lo que estaban diciendo los ucranianos es que os quede claro que el mar de Azov es mío. Entonces, no tengo ni idea cuál va a ser el momento, el camino o la negociación que pueda haber. Creo que los occidentales están por la labor. Otra cosa es que los rusos lo estén, y no lo sé. Bueno, pues de momento no lo sabemos ninguno. Lo que sí que sabemos es lo último, por lo que te quiero preguntar, Adrián, muy rápido porque nos quedan 2 minutitos. La semana pasada era protagonista Transnistria, pedía protección, pedía ayuda a Rusia, y ahora otra región europea, en este caso Gagauzia, ha hecho lo mismo, ha pedido protección al propio Putin, y dice pues que están teniendo que soportar muchas maldades, por decirlo de alguna forma, por parte
de la parte pro-Unión Europea en Gagauzia. No sé cómo ves esta cuestión y también cómo puede afectar a este conflicto, Adrián, porque está un poco ahí en la frontera con Ucrania, en Moldavia, parece, bueno, pues que puede ser un nuevo lío, ¿no? Un nuevo frente entre la OTAN y Rusia. Sí, Adrián, me parece que estás muteado. Sí, que puede ser un nuevo frente, efectivamente está claro, ¿no? Vamos a ver, la cuestión es cómo estalla esta situación, porque eso es lo que nos puede dar una pista sobre cuál puede ser su importancia cara al futuro, sobre todo al futuro inmediato, ¿no? Porque claro, ahí hay tensiones acumuladas entre Gagauzia y Moldavia, y Transnistria y Moldavia desde hace muchos años, incluso dentro de la propia Moldavia, porque bueno, hay una impugnación de la propia legitimidad de la presidenta de Sandu, ¿no? Hasta qué punto realmente ganan las elecciones o no ganan las elecciones, y el tema es, la situación es muy conflictiva dentro de la propia Moldavia. Pero bueno, el tema es ahora por qué se produce este movimiento, si responde a que esa política, digamos, de acoso o acorralamiento por parte de Moldavia se ha disparado ahora. Entonces, los movimientos de ahora es a los que hay que atribuirles una posible relación con una posible estrategia para el calentamiento del conflicto y para que el conflicto dé un paso más adelante. Entonces, esto puede venir tanto de que la propia Moldavia, con este objetivo, haya acelerado efectivamente, como se está diciendo, las medidas de acoso con respecto a Transnistria, o al sentido contrario, que estratégicamente Rusia haya pensado que ahora le interesa reavivar el conflicto, ¿no? Y de acuerdo con las autoridades de Transnistria pues lo hayan puesto en marcha, ¿no? Yo no estoy seguro exactamente en este momento de cuál puede haber sido realmente el detonante, pero que una vez que ese conflicto estalla, evidentemente va a ser un frente a tener en cuenta sin ninguna duda a partir de ahora, ¿no? Ya no va a ser solo una cuestión de en qué medida se produce o no se produce esa ofensiva rusa de la que se está hablando a partir del frente este o a partir del frente norte, sino que ahora el frente de Transnistria puede ser evidentemente en cualquier momento una tercera opción a tener en cuenta. Bueno, pues estaremos desde luego pendientes de lo que sucede en Gagauzia, en Transnistria, de la ayuda, si se involucra de alguna forma también Rusia. Son bueno, desde luego regiones pues que tienen mucho en común y sobre todo pues que tienen ganas incluso en este caso de unirse a la Federación Rusa. Os doy las gracias a los tres, Miguel Ángel, Dolores, Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Muchas gracias a los tres. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Adiós, buenas tardes. Un placer, muchas gracias también a todos los espectadores que nos han acompañado en el día de hoy. Un día más les digo que no se vayan porque vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más análisis, con más información, como siempre, en su casa, en Noticias Televisión.